Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Nubia Red Magic 8 Pro Plus, el nuevo terminal de gama alta que ha presentado Nubia allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así Nubia ha presentado sus dos nuevos terminales, Nubia Red Magic 8 Pro y 8 Pro Plus. Terminales muy similares, del que hoy nos vamos a centrar en el más potente, ese Pro Plus. El terminal gaming por excelencia que se renueva como cada año, que viene con características muy interesantes, un procesador recién salido del horno y un precio bastante bueno. Bien, como siempre empezamos por la parte externa o estética, es decir, su diseño. Un diseño totalmente gaming. Eso significa que un diseño rudo, por así decirlo, no se centra mucho en hacer un diseño muy bonito, muy minimalista, no, sino que buscan la simpleza, buscan poner una triple configuración de cámara centrada, algo extraño, estábamos acostumbrados a que siempre esté en un módulo y en un lateral del terminal, en este caso centrada en la parte trasera y no mucho más. Tenemos diferentes tipos de diseño en función de la versión, es decir, tenemos versión de la parte trasera transparente, versión de la parte trasera como una especie de negro mate, ¿no? Que hace como ese efecto como de lima, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, por la parte trasera no tenemos mucho porque, como digo, busca ese diseño simplista, siempre con las cosas gaming, es decir, vamos a ver pequeños LEDs, vamos a ver ese diseño, no sé, que al verlo nos damos cuenta que tenemos un terminal gaming. Por la parte delantera, muy interesante porque ya no es que solo venga con muy pocos marcos y vamos, básicamente con una gran parte delantera, sino que nos falta algo y es su cámara selfie. En este caso, en este Nubia Red Magic 8 Pro Plus, la cámara selfie queda bajo pantalla. De eso luego hablaremos, pero bueno, es una función que ya hemos visto, no es nada nuevo en estos terminales, pero que como vemos se reafirma en este caso. A nivel de diseño siempre comento lo mismo, es algo totalmente subjetivo, habrá gente que le guste y gente que no le termine de convencer. Eso, como digo, subjetivo. Pero bien, si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso contamos con un panel de 6,8 pulgadas de resolución Full HD+, un tipo panel AMOLED y 120 Hz de tasa de refresco. Bien, primero de todo un tamaño muy grande, estamos acostumbrados a los 6,7, en este caso 6,8, y eso ya da un paso bastante grande. Hablamos de un terminal gaming, es decir, lo vamos a utilizar para jugar. Tener una pantalla grande nos es más cómodo, por así decirlo, a la hora de jugar, evidentemente, con lo cual 6,8 pulgadas, un tamaño bastante bueno. Tipo de panel, en este caso AMOLED, muy buena calidad, evidentemente, con otro, bueno, acompañado evidente de una resolución Full HD+. Igual, al ser un terminal, en este caso la versión Pro Plus, hubiéramos esperado una resolución 2K, pero bueno, la Full HD Plus tampoco está muy mal y los típicos 120 Hz de tasa de refresco. Eso sí, al lado de sus rivales directos, 120 Hz, Nubia hoy en día en un terminal gaming nos parecen poco, más sobre todo en la versión, como digo, Pro Plus. Los 144 Hz hubieran sido la elección perfecta. Pero eso sí, igual no tenemos la tasa de refresco que queremos, pero sí una tasa de muestreo táctil muy increíble. Tenemos en este caso 960 Hz de tasa de muestreo táctil, con lo cual igual no tenemos toda la tasa de refresco que nos gustaría, pero sí una alta, básicamente una alta tasa de muestreo táctil. Con lo cual, más o menos se busca un poco ese equilibrio en pantalla, ¿no? Lo único que nos falla, por así decirlo, la tasa de refresco y a lo mejor la resolución, pero más o menos se acabó solucionando. Bien, si pasamos a hablar de procesador, obviamente contamos con el nuevísimo Snapdragon 8 Gen 2. Como decía al principio, recién salió del horno, lo integra este nuevo terminal de Nubia y viene muy potente. Se trata de un procesador que, como digo, siempre he hablado de tres características. Primero, potencia respecto a su hermano, es decir, la versión anterior ha sumado bastante potencia. Eficiencia, es decir, estamos hablando de un terminal gaming, necesitamos que tenga mucha potencia, pero también bastante eficiencia, es decir, que no nos derroche la batería. Es otra de las características del procesador. Y por otro lado, la conectividad 5G, que en este caso sigue mejorando año tras año. Con lo cual, muy interesante este procesador. Evidentemente, si veíamos un nuevo terminal de Nubia, tenía que integrar este nuevo Snapdragon 8 Gen 2, pero lo guay de Nubia es que no solo el procesador, sino su chip, por así decirlo, propio, es decir, el Nubia R2 que integran ellos propio, que ayuda aún más a mejorar ese, básicamente a nivel, obviamente, del gaming, ayuda a mejorar esos gráficos, esa fluidez, con lo cual, si ya tenemos un procesador muy potente, muy fluido, imaginaos con un chip propio gaming, vamos, básicamente cómo va a funcionar, cómo nos va a ayudar, básicamente, este procesador y este chip para dar una experiencia de juego muy buena. Evidentemente hablamos de un terminal gaming, uno de los mejores que vamos a ver en todo el año, con lo cual tenía que tener una de las mejores características. Bien, cuando hablamos de almacenamiento interno y memoria RAM,
estamos hablando de un terminal gaming, con lo cual en memoria RAM tenemos dos versiones, 12 y 16, era más que evidente. Y en cuanto al almacenamiento interno, pues obviamente 256, 512 y hasta 1 TB de espacio. Es evidente, ¿no? Comparado con cualquier terminal de gama normal, o bueno, siguiendo la gama alta, pero que no sea gaming, tenemos siempre versiones de 8 y 12, pero al hablar de un gaming, siempre la versión de 16 GB de RAM está ahí como una opción. Para aquellos más jugones que no se la quieran jugar, quieran una experiencia de juego muy buena, pues siempre van a ir a por esas versiones de memoria RAM más grandes, ¿no? Es decir, se trata de un terminal con 12 GB de RAM es más que suficiente, incluso con menos, pero bueno, 16 GB de RAM está ahí la versión y evidentemente, como digo, si queremos una experiencia mejor, ahí tenemos esa versión. Con lo cual, a nivel de memoria RAM y memoria a nivel interno va muy bien, es decir, cuenta con unas características muy amplias y tenemos versiones para poder elegir más o menos dependiendo de nuestro presupuesto. Bien, en el apartado fotográfico los terminales gaming no suelen centrarse mucho, es decir, suelen poner cámaras bastante simples, no suelen complicarse hacia módulos con demasiadas cámaras ni demasiados sensores. En este caso, Nubia busca una triple configuración bastante sencilla, pero sin dejarlo muy de lado. Contamos con un sensor principal de 50 megapíxeles, al que le acompaña un sensor ultra angular de 8 y otro de 2 de macro. Bien, triple configuración interesante, simple, en la misma configuración que podríamos ver casi en un gama media, a excepción del sensor principal. Bien, en este caso para ese sensor de 50 megapíxeles han utilizado el ISOCELL, o mejor dicho, el Samsung GN5. Un sensor que es casi recién estrenado, un sensor muy nuevo, un sensor que sabemos que funciona muy bien y que nos va a dar una calidad fotográfica muy buena. Si bien os comentaba al principio que no suelen darle importancia al apartado fotográfico, ahí tenemos la prueba, a veces sí, hay veces los que deciden dar algún toque, en este caso ese sensor principal es ese toque, un sensor muy bueno, muy potente y que nos va a dar una calidad fotográfica muy buena, como he dicho al principio, acompañado de ese doble, el resto doble de sensores, ¿no? Es decir, ese ultra angular y ese sensor macro, nos va a dar una triple configuración interesante. No la mejor del mercado, sobre todo para el precio que tiene, no a lo mejor la que vemos o la que podríamos ver en un terminal hoy en día, pero sí una triple configuración suficiente para hacer fotografía. Pero debemos saber que los terminales gaming no se centran en este apartado. Bien, si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie bajo pantalla en este caso tenemos un sensor de 16 megapíxeles. Bien, Nubia ha sido una de las marcas que siempre ha ido innovando en esta cuestión, es decir, ha ido poniendo en más de un terminal esa cámara bajo pantalla. Recordemos que ZTE pertenece a Nubia, con lo cual lo he visto tanto en ZTE como en terminales de Nubia y sabemos que últimamente ha ido mejorando bastante, es decir, la calidad fotográfica de la cámara bajo pantalla ha ido igualándose bastante como si no estuviera bajo pantalla, con lo cual el hecho de que lo pongan aquí es un poco continuar, ¿no? Esa pequeña moda que cada vez solemos ver más poco a poco, es decir, vamos viendo algún que otro terminal que tiene esta versión, con lo cual Nubia sigue apostando por esta cámara bajo pantalla. Bien, cuando hablamos de un terminal gaming hay tres pilares fundamentales los que no puede fallar. En pantalla, que va de momento muy bien, alguna que otra pega, pero va bien. A nivel de procesador va perfectamente y por otro lado es batería y carga rápida. En este Red Magic 8 Pro Plus contamos con 5000 mAh de batería, una autonomía muy buena, suficiente para un terminal gaming. En la versión normal, es decir, sin el Plus, solo la Pro, tenemos 6000 mAh, pero en este caso se reduce, pero a cambio de una cosa muy buena, es decir, tendremos un poco menos de autonomía, en este caso 1000 mAh menos, pero tenemos una carga rápida de 165 vatios. Una carga que yo creo que a veces lo de rápido ya se queda corto, sino una carga rapidísima que nos va a dar unos tiempos de carga muy cortos. Básicamente en menos de media hora vamos a tener nuestro terminal listo, con lo cual muy interesante porque tenemos una autonomía bastante buena, pero una carga rápida brutal. Es decir, hablamos de 165 vatios. Una carga rápida que solo hemos visto hasta ahora en Xiaomi y en algún que otro Oppo, así de prueba, pero que vemos con total claridad en este nuevo Red Magic 8 Pro Plus. Bien, el resto de características, como siempre, contamos con 5G, Wi-Fi 6, Android 12, Bluetooth 5.3, NFC, etcétera, ¿no? Y como hablamos de un terminal gaming, no podían faltar las luces RGB, también obviamente un ventilador para que le dé refrigeración y también el tema de los gatillos, ¿no? Bien, hablamos de un terminal gaming muy potente, con unas características muy buenas, que básicamente se postula, al menos como la primera mitad del año, como uno de los mejores terminales gaming. Recordamos que esto no es un mercado muy grande, es decir, no muchísimas marcas, la verdad que muy pocas apuestan por este tipo de terminales, pero las que apuestan lo hacen muy fuerte. Solemos tener unos 4 o 5 terminales gaming al año, pero esos terminales gaming son muy potentes. De momento, este Red Magic 8 Pro Plus
se lleva la palma del primer terminal gaming al estrenar el nuevo Snapdragon 8 Gen 2. A lo largo de enero y febrero comenzaremos a ver la competencia, comenzaremos a ver nuevos terminales gaming y cómo son respecto a este Nubia, pero la verdad que este Nubia llega muy potente. Igual de potente que llega, también llega con un precio un poco caro. Bien, se ha puesto ya a la venta en China, de momento desconocemos cuándo llegará de forma global, si es que lo hacen, pero se ha puesto básicamente un precio de 700 € al cambio en la versión de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno. Bien, 700 € al cambio sin sumarle tasa e impuestos, que siempre, como sabemos, acaban incrementando el precio, ¿no? 700 € por un terminal Pro Plus, lo dice su propio apellido, es decir, en cuanto a características, son características muy potentes, no son las características de un gama media ni un gama alta. Podríamos decir que se trata de un gama súper alta, ¿no? Y básicamente de un terminal gaming, es decir, siempre maximizando tres cosas fundamentales, ¿no? Es decir, pantalla, procesador y batería. Y en este caso lo hemos visto muy claro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!